Actualmente sabemos que los peleadores de élite, como por ejemplo en UFC, Bellator, etc., suelen aceptar sus peleas con un tiempo prudente para preparar todo el acondicionamiento físico, la estrategia, entre otras cosas. Esta preparación tan profunda toma un camino muy complejo, bastante multidisciplinario, por lo cual los peleadores preparan mucho su pelea, y más si es contra un oponente top o por el título de la categoría. Aún así, existen casos donde los peleadores son atrevidos, toman difíciles peleas sin preparar de manera óptima un campamento, y a la hora de la pelea sorprenden a todo el mundo. Así que bienvenido a Nets MMA y hoy verás 7 peleadores que ganaron sus peleas con un poco tiempo de aviso. Vámonos a Strikeforce, que hace 7 años era la competencia directa, pero por si acaso decidieron hacer una pelea para definir al suplente entre el veterano y entonces top 10 del mundo del peso pesado Jeff Monson contra el entonces desconocido Daniel Cormier, donde al final Cormier ganaría la pelea por decisión unánime. Ese mismo día donde peleó Daniel Cormier, Alistair Overeem vencería a Fabricio Werdum, pasando a la semifinal del torneo, por lo cual debía enfrentar a Antonio Silva, quien venía de ganarle a Fedor Emelianenko. Después de ganarle a Fabricio Werdum, Overeem dijo que era muy poco tiempo para regresar y pelear contra Silva, por lo cual Scott Coker, entonces presidente de Strikeforce, llamó al joven Cormier con 5 semanas de aviso para que enfrente al brasileño, que en aquella época siendo una de las mayores sorpresas del año 2011. Pero esto apenas fue el inicio, ya que luego ganaría el torneo de los pesos pesados de Strikeforce. Después de que Rashad Evans venciera a Quinton Jackson, se esperaba que peleara contra el entonces campeón de UFC, Sean Rua, pero lastimosamente para Evans, este tendría una dura lesión de rodilla y salió de la pelea. Tras esto, el UFC se puso a buscar diferentes opciones y entre ellas estaba Quinton Jackson, quien dijo que no pelearía porque era muy poco tiempo para prepararse, específicamente 6 semanas. Tras esto, el UFC estaba en problemas, pero apareció un joven de 23 años llamado Jon Jones, quien aceptó la pelea con ese tiempo tan limitado. No habían pasado ni 2 meses que Jones venía de someter a Ryan Bader, y en marzo de 2011, con menos de 2 meses de preparación, le dio una paliza a Rua, consagrándose como el campeón más joven en la historia de UFC. UFC 222 estaría encabezado por el entonces campeón hawaiano Max Holloway, quien se enfrentaría contra el ex campeón de peso ligero Frankie Edgar. Todo estaba preparado, pero a 3 semanas del evento, Max saldría de la pelea por una lesión de pie. Con esto Frankie se quedaba sin rival, pero aún insistía en pelear en aquel evento, por lo cual el entonces invicto Brian Ortega aceptó el reto de tomar la pelea con menos de un mes para prepararse. Sabía que si le ganaba al entonces número 2 del peso pluma, podría enfrentar luego al campeón. El veterano Edgar era el favorito en las casas de apuesta. Nadie pensaba que Ortega, quien no tuvo un campamento adecuado, podía ganarle al ex campeón de UFC, pero todo se esclareció el día de la pelea, donde Ortega con un uppercut increíble noqueó a Vera. El 19 de junio de 2010, Chris Leben le ganaría por TKO a Aaron Simpson. 3 días después, Wanderlei Silva se lesionó sus costillas y no podría pelear contra el super prospecto debutante de UFC, Yoshihiro Akiyama, quien era un reconocido judoka en Japón y venía de una racha de 12 victorias consecutivas. Mucho ya se hablaba de que sería el futuro campeón de UFC, pero con la salida de Silva, el japonés se quedaba sin rival para su debut. Pero a menos de 2 semanas para el evento, Chris Leben, quien apenas se recuperaba de su victoria contra Simpson, aceptó la pelea contra el japonés. Leben era sin duda el menos favorito de la pelea, pero tras una guerra de 3 asaltos, a 20 segundos del final,
Leben hizo un triángulo increíble del cual el japonés no pudo escapar, siendo esto algo asombroso. 2 victorias en 2 semanas y con 2 bonos de la noche. Un grande Chris Leben. En 2008, la promoción que competía con UFC era Elite FC, una promoción que tenía grandes nombres como Andrei Arlovski, Chris Cyborg, Gina Carano, Nick Diaz, Robbie Lawler, etc. Pero la atención giraba en torno a Kimbo Slice, quien venía de las peleas callejeras al MMA y donde tenía un récord corto pero prudente de 3-0. En su cuarta pelea se esperaba que Kimbo peleara contra Ken Shamrock, pero justo el día de la pelea Ken tuvo una herida sobre su ojo y la comisión de la Florida no lo dejaría pelear. Con esta situación tan difícil, ya que se quedaban sin pelea estelar, decidieron salvar el evento con Sid Petruccelli, un peleador que se suponía que inicialmente pelearía contra Aaron Rosa esa misma noche. Con este cambio de planes y con pocas horas de aviso, Petruccelli pelearía contra el mediático Kimbo Slice y lo terminaría en solo 14 segundos. Un hecho icónico, ya que nadie pensó que alguien con tan bajo perfil como Petruccelli venciera de manera tan rápida al rey de las calles. En UFC 196 se esperaba hacer una super pelea. Enfrentar al entonces campeón de peso ligero Rafael dos Anjos contra el reciente consagrado Conor McGregor. Todo pintaba para ser la pelea del año, pero el 23 de febrero de 2016 se anunció que dos Anjos estaba fuera de su pelea por una fractura de pie, por lo cual empezaron a buscar un reemplazo rápidamente. Primero le ofrecieron la revancha a José Aldo, pero dijo que era muy poco tiempo para prepararse. Luego se le ofrecieron a Frankie Edgar, pero se negó debido a una lesión en la ingle. Así que el evento parecía perdido, pero salió alguien inesperado. Conor McGregor, you're taking everything I work for, I'm gonna fight your You know what's the real fight, what's the real money fight. Nate Diaz aceptó la pelea. Sería en el peso welter con 11 días de aviso contra la superestrella de UFC quien venía invicto en la promoción. Todos esperaban la victoria de Notorious y aunque este conectó fuertes golpes a Diaz, el tanque de gas del irlandés empezó a fallar y en el suelo Diaz sometió a McGregor. Y aquí voy a hacer una excepción al top, pero esta historia merece ser contada porque es pura cultura del MMA. Resulta que el cinturón negro de Kempo, Fred Ettich, quería pelear en UFC 2, pero luego le notificaron que no pelearía, pero aún así podía ganar algo de dinero ayudando a la organización del evento. Luego, uno de los fundadores de UFC, Rorion Gracie, llamó desesperadamente a Fred para que reemplace a Freak Haymaker, quien se había lesionado la mano. Fred aceptó la pelea y solo tuvo 10 minutos de preparación antes de enfrentarse contra Johnny Rhodes, un experto kickboxer. La historia hubiese terminado de manera épica si Ettich hubiese ganado, pero perdió, y muy feo. Pero ahí está el dato, el peleador que tomó la pelea con menos tiempo de aviso en la historia de UFC. Y por último vamos con esta pelea que no merece mucha introducción porque ya la he contado un montón de veces. Solo aclarar lo siguiente, Luke Rockhold en 2016 se miraba imponente en el peso mediano. Después de la paliza que le propinó a Chris Weidman parecía que nadie le quitaría el título. En UFC 199 se organizó la revancha con Weidman, pero este salió citando una lesión de cuello. Luego se buscó a Ronaldo Sousa, pero este estaba lesionado del menisco.
Con 17 días para la pelea nadie tomaría el combate, pero Michael Bisping se presentó, sabiendo que era la única forma de enfrentar al campeón. De resto ya conocemos, los fanáticos después de ver cómo Rojo en 2014 sometió a Bisping, sabían que el inglés no tenía los recursos necesarios para vencerlo. Luke también estaba totalmente confiado, incluso hablaba mucha basura del inglés, y las casas de apuestas tenían como ultra favorito al campeón, pero... La primera pelea. ¡Oh! Lo conecta Bisping y el segundo, vamos a ver si lo termina. Michael sorprendería a todo el mundo, un hecho histórico. Tomó una pelea con poco tiempo de preparación, 17 días, noqueó al campeón en el primer round, se convirtió en el primer campeón inglés en la historia de UFC, y todo esto a los 37 años con una visión muy limitada. Simplemente un grande Michael Bisping. Y hasta aquí el video, espero que les haya gustado, pueden suscribirse, darle like y sin más, esto fue Nets MMA y ahí se ven.